Ahora veremos los elementos activos. Los elementos activos son aquellos que transforman algún tipo de energía para obtener energía eléctrica. Generalmente tenemos generadores de energía eléctrica que toman energía y la transforman en otra, como amplificadores de audio, receptores de radio y televisión, etc. La energía eléctrica se puede producir de distintas maneras, por reacción electroquímica, en forma electromecánica, en forma lumínica, por energía eólica, hidráulica, maremotriz, térmica, etc. Las fuentes más importantes de energía eléctrica son por conversión electroquímica o por conversión electromecánica. Por conversión electroquímica transforman energía química en eléctrica mediante reacciones químicas. Esta fuente de energía es exclusivamente de corriente continua. Las reacciones químicas pueden ser reversibles o irreversibles. La generación por conversión electromecánica es la que más energía produce en este momento. Se puede transformar la energía motriz en eléctrica a través de un sistema de conversión. La fuente primaria de energía puede ser hidráulica, eólica y de otras maneras, pero todas tienen una conversión electromecánica que transforma en energía eléctrica. La capacidad de las fuentes de energía eléctrica depende de cómo sea obtenida la energía. Si es por conversión electroquímica, la capacidad de una fuente es una medida de la energía que puede brindar a lo largo del tiempo. En cambio, si es por conversión electromecánica, la capacidad depende de la potencia que tenga dicha fuente. Se supone que cuando es conversión electromecánica, siempre va a haber una fuente de energía que provea esta para luego convertirla. La capacidad de la fuente para pilas y baterías es la máxima intensidad que se le puede extraer a la fuente en un tiempo determinado sin una disminución de la tensión considerable. Esta capacidad se mide en amperes por hora. Un ampere hora significa que se le puede sacar un ampere durante una hora sin que haya una disminución importante de la tensión de la batería. La unidad ampere hora es una unidad de carga. Un ampere hora equivale a 3600 coulombs. Veamos un ejemplo. Supongamos una batería utilizada por un automóvil que tiene una capacidad de 80 amperes por hora. Esto significa que se podrá extraer 1 ampere durante 80 horas o 2 amperes durante 40 horas o 5 amperes durante 16 horas o 10 amperes durante 8 horas o 40 amperes durante 2 horas. Normalmente, a medida que aumentamos la corriente que le estamos extrayendo a la batería, la energía que puede suministrar ella disminuye. Hay más pérdida de energía interna a la hora de brindar la corriente. Generalmente, para pilas y baterías pequeñas, la unidad que se utiliza es el miliampere hora, que es la milésima parte de un ampere hora. Para baterías grandes se usa el ampere hora. La energía máxima que se acumula en una batería se mide en Joule y es igual a la capacidad multiplicado por 3600 por la tensión. Esto quiere decir que a mayor tensión, aunque tenga la misma capacidad, tendrá más energía almacenada.
Supongamos dos baterías que tienen la misma capacidad, pero son de diferente tensión. En el caso de la batería de 6 voltios, la energía almacenada sería 86.400 joules. En cambio, la de 12 voltios tendrá 172.800 joules. A mayor tensión, aunque tenga la misma capacidad, implica mayor energía almacenada. La capacidad de las fuentes de los generadores electromecánicos se mide a partir de la potencia. En general, los generadores de fuerza electromotriz electromecánicos poseen una gran capacidad. La energía entregada se produce a partir de la conversión electromagnética, impulsada por un motor térmico, turbina, etc. Y mientras se disponga de combustible o agua, el generador funcionará y entregará la máxima potencia a la cual se diseñó. El dato característico de la potencia de trabajo o potencia nominal. Normalmente se mide en kilowatts o en volt-ampere, que son unidades de potencia. En esta imagen se muestra un ejemplo de distintos generadores electromecánicos. En la parte superior izquierda se ve un generador de 3 kW que es portátil y puede ser transportado a cualquier lugar. En el otro extremo de potencia se ve en la parte inferior derecha la central hidroeléctrica de Jassy-Terretá, que tiene una potencia instalada de 3.200 megawatts. Toda fuente de energía tiene una resistencia interna que provoca una pérdida de potencia en la misma. Esto se debe a que los procesos de generación no son perfectos. En los procesos electroquímicos, el electrolito utilizado, como así también las mezclas químicas y los electrodos, poseen cierta oposición al movimiento de cargas, lo que se traduce como una resistencia eléctrica inmersa en el interior de la pila. En los procesos electromecánicos, por ejemplo los generadores, la resistencia se debe principalmente a la impedancia del alambre de cobre y al flujo disperso dentro del generador. Las fuentes de energía eléctrica se representan mediante una fuente de tensión ideal, donde los niveles de tensión no varían, con una resistencia en serie. La resistencia en serie deberá ser del menor valor posible. Un generador ideal es aquel que no posee resistencia interna. Esto quiere decir, para los ejemplos de las imágenes de abajo, que Rg igual a 0 o Zg igual a 0. Normalmente, a mayor capacidad, menor resistencia interna. Ahora analizaremos la diferencia entre una fuente de tensión ideal y una fuente de tensión real. Pongamos una batería que está conectada a una resistencia de carga RL. Sustituimos su batería por una fuente de tensión ideal y una resistencia en serie llamada Rg. La tensión de la fuente de tensión ideal es igual a Vg más Vl. Operando podemos llegar a que Vl, o sea la tensión en resistencia de carga, es igual a E menos I por Rg. Analizando cómo varía la tensión en la carga respecto a la corriente que consume esta, podemos decir que si la fuente de tensión fuera ideal y Rg fuera igual a 0, Vg sería igual a 0 y por lo tanto la tensión en la carga Vl siempre sería igual a E. Por otro lado, si la fuente de tensión fuera real, Rg sería distinto de 0, Vg igual a I por Rg y la tensión en la carga Vl es igual a E menos Rg por I. Esto quiere decir que a medida que aumenta la corriente, disminuye la tensión en la carga. A mayor resistencia de la fuente de alimentación, mayor va a ser la caída de tensión en la carga.